tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El título del mensaje: la humildad nos lleva a vivir en el Espíritu. La humildad nos lleva a vivir en el Espíritu. Ese es el título del mensaje para hoy. Está en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 8, del 9 al 13. La palabra clave del mensaje tiene que ver acerca de cómo es vivir según la carne y de cómo es vivir según el Espíritu. Voy a compartir con ustedes la palabra de Dios, que dice: además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Amén. Hermanos, el mensaje es profundo y desafiante. Pero antes de entrar en el mensaje, quisiera que podamos también conocer un poco la vida del apóstol Pablo, de Saulo. ¿Quién era él? ¿De qué familia venía? ¿Y cuál era su misión después de conocer la palabra, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, el apóstol Pablo será llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, el apóstol de los inconversos. Es por eso que su pasión en la buena noticia hará que sea un ferviente servidor de Cristo. Y así lo afirma él. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pablo expandirá el cristianismo por todo el Imperio Romano y Asia. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, hoy Turquía, en una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Filipenses 3, 5, 6. Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación de la época, ubicada en su ciudad natal, y luego fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Hechos capítulo 13. Se cree que Pablo conoció sobre el surgir de la nueva secta de los nazarenos, cuando ya había terminado su preparación como fariseo. Esto habría sucedido después de ir a su ciudad natal y regresar posteriormente a Jerusalén luego de la muerte de Jesús. En el libro de los Hechos capítulo 7, Lucas relata: Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel.
Hechos capítulo 8:3. Su celo por la ley y la pasión por perseverar en la pureza del judaísmo lo condujeron a ser enemigo del cristianismo. Fue en ese estado de agitación que se dirigió a Damasco. Saulo respiraba todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran a esta nueva secta de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar a Jerusalén. Hechos capítulo 9, 1, 2. Sin embargo, el perseguidor desconocía que su viaje sería divinamente interrumpido. Así relata el texto. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una luz alrededor de él. Al caer a tierra oyó una gran voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hechos capítulo 9, 3, 5. Este encuentro, queridos hermanos y hermanas, cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. El perseguido salvó a su perseguidor y lo convirtió en su mensajero, en un gran apóstol. Primera Colosenses 9:1. De ahí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. Pablo entendió lo que significaba ser un prisionero de Cristo. Hermanos, volviendo al mensaje del apóstol Pablo en la carta a los romanos, el apóstol, con mayor autoridad y testimonio, porque él vivió esa experiencia de ese encuentro con Jesús camino a Damasco, está muy preocupado por el entusiasmo, la pasión de los primeros cristianos respecto a su compromiso y trabajo en la misión con el reino que ellos habían asumido. Pero en Roma encuentra a hermanos y comunidades desanimadas. Había un enfriamiento espiritual y una falta de pasión y emoción en las iglesias y las comunidades, porque no ven ninguna novedad extraordinaria. Cristo no había vuelto para restaurar a Israel y sus vidas, y muchos volvían a su vida pasada llena de pecado. Por eso el apóstol Pablo en este capítulo nos recuerda e insiste y recomienda en la importancia de vivir en el Espíritu para no ser seducidos por el mundo o la carne y sus riquezas materiales. Y eso nos llevará a enemistarnos con Dios. Eso es vivir según la carne. Así que, hermanos y hermanas, no estamos en deuda con la carne para vivir según la carne. De eso tiene que estar muy claro. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos deuda con el Espíritu, porque Cristo nuestro Señor murió en la cruz por nosotros, para liberarnos del pecado, para no ser más esclavos del mal. Por tanto, nuestra vida debe estar guiada por el Espíritu, que nos va a llevar al reino de Dios. Hermanos, en este capítulo y especialmente en el versículo 13, Pablo nos recuerda y hace énfasis por qué debemos vivir en el Espíritu y no en la carne. Dice: porque si vives en conformidad con la carne, morirás. Pero si das muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirás. Muy claro. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? ¿De qué está hablando
el apóstol Pablo? Son dos preguntas que debemos de hacernos hoy. Queridos hermanos, hermanas, Pablo nos dice, y lo hace con autoridad y testimonio de vida, al recordar a esta comunidad en Roma que la salvación es un regalo inmerecido que Dios ofrece por pura bondad a sus hijos e hijas. Solo llegamos a este regalo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De ahí la insistencia de Pablo de reconocer a Dios humildemente. Eso nos ayudará a comprender nuestro modo de vida de cristiano, si vamos a seguir viviendo según la carne o el Espíritu. Eso es una decisión que usted, hermano, tiene que decidir. Juan Wesley también nos diría a nosotros en ese mismo sentido, así como lo presenta Pablo, que busquemos la santidad cristiana todos los días, hermanos y hermanas, para tener nuestra fe segura, para ser parte del reino de Dios, es buscar cada día a Cristo. Por eso el mensaje debe quedar muy claro y directo. No hay otro camino, no hay otra puerta para nuestra salvación que es Cristo y vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir de acuerdo a la carne? Es vivir en oposición a Dios, es decir, vivir cerca de Dios en una vida llena de egoísmo, soberbia, autosuficiencia, poder, placer. Todo esto nos hace creer que no necesitamos de Dios, de sus mandamientos, sus promesas y sus valores. Por tanto, nuestra recompensa, querido hermano y hermana, nuestra recompensa, escuche bien esto, nuestra recompensa será la muerte eterna. Así de claro. Eso es vivir en la carne. Vivir en el Espíritu es vivir en relación con Dios, escuchar sus ordenanzas, propuestas, sugerencias y obedecer los planes de Dios sobre todas las cosas. Eso es vivir en el Espíritu. Hermanos y hermanas, está muy claro lo que quiere decir el apóstol Pablo. Todos tenemos que vivir siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue y es la humildad, la compasión, la justicia, la sencillez, la felicidad y el amor. Todo eso se traduce en ser parte del reino de Dios que nos lleva a la gracia de Dios, por lo tanto a la salvación. Hermanos, concluyo este mensaje diciendo que todo cristiano y cristiana tenemos que estar dispuestos a recibir, a acoger a Dios y a sus valores y asumir con pasión los riesgos y los desafíos de este nuevo reino que inició nuestro Señor Jesucristo. Es esta nuestra tarea, es esta nuestra misión como iglesia, como comunidad, vivir según el Espíritu. Y nuestra recompensa será ser parte del reino de Dios. Y ser parte del reino de Dios significa encontrar nuestra salvación. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hoy y siempre.